Jesús, Señor, bendecila. Amén. Podemos tomar asiento. Buen día. Hermosa mañana nos ha regalado el Señor. Qué mejor que empezar la semana de esta manera, viniendo a su casa, alabándole y abriendo su palabra. Santiago capítulo 1, verso 19 y 20. Sanos de la bronca y el enojo. Dice la palabra del Señor: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. Ser lentos, lentos para hablar y lentos para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. También en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 17, dice: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es, ante todo, todos juntos, pura, además es pacífica, es bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. La sabiduría que desciende de lo alto. Y Efesios 4, 26, 27, 31 y 32, también lo leemos todos juntos, si se animan y decimos: si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Ni den cabida al diablo. Abandonen toda... ¿Estoy leyendo solo? ¿Trajeron los lentes? Vamos, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Estamos observando un nivel preocupante de agresividad en nuestra sociedad. ¿Sos de aquellos que tocan la bocina cuando se demoró medio milisegundo el que está delante en el semáforo para arrancar? ¿Sos de aquellos que pierden la paciencia cuando el cajero del banco o el que te está atendiendo un negocio se equivocó? ¿Saben que ayer estaba mirando un partido de fútbol, Central Tigre, en la televisión y realmente fue un partido con mucha agresividad, con mucha ira? Al entrenador de Tigre, Alfaro, le tiraron un proyectil desde la platea, que impactó en la cabeza, le abrió la cabeza. Hubo 2 jugadores expulsados de Tigre con faltas muy violentas. Uno le aplicó el famoso... Ustedes veían Titanes en el ring, ¿no? Algunos veían Titanes. El famoso cortito de Caradagian, ¿se acuerdan del cortito? Bueno, un jugador le aplicó el cortito a uno y le reventó la nariz. Pero esto que está pasando en la sociedad y que vemos día a día en la calle, no es más ni menos que el reflejo de lo que está pasando en nuestros hogares. Saben que la ira, el enojo, es un indicador de que algo no está bien en nuestra vida. ¿Vieron la luz roja que se prende en el tablero y que nos dicen: pará el auto, levantá el capot, algo pasa? Si seguís andando. Y hay posturas en nuestro cuerpo, hay puños apretados, muchas veces que indican que algo no está bien. Miren, la raíz de muchas pérdidas en nuestra vida se debe a la pérdida de nuestro carácter. Hay muchos padres que dicen: no sé qué pasa con mis hijos, no me quieren, se alejan de mí. Pero antes de perder a tus hijos, perdiste la comunicación con ellos, los trataste mal, hablaste mal de ellos, y hoy querés que estén junto a vos. Hay hombres que dicen: yo no sé qué pasa, mi negocio no funciona, los clientes no entran. Pero antes que pierdas tu negocio, perdiste el buen trato con ellos. Por eso perdiste los clientes. Hay gente que dice: perdí el trabajo.
Sí, pero antes de perder el trabajo perdiste la puntualidad. Le dijiste lo que quisiste a tu patrón. Ah, sí, le chanté las 40. ¿Y qué pasó? Me echó. Y claro, ¿qué querés? ¿Que te dé el diploma del mejor empleado del mes? Sí, pero le dije todo lo que tenía adentro. Sí, pero ahora estás sin trabajo y sin un peso. La raíz de muchos problemas es la pérdida de nuestro carácter. Miren, el enojo no controlado hace grande los pequeños problemas. No es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor porque la Biblia habla del enojo 400 veces en la Biblia. Muchas veces comienza algo con una amargura, algo que no me gustó, me amargué, le di lugar en mi corazón, pasó al enojo, me empiezo a volver negativo y duro hacia los demás. Puede que haya alguien en esta mañana que me diga, sí, pero vos no tenés idea de lo difícil que ha sido mi vida. Por eso me enojo. Quizás no tenga idea de lo difícil que ha sido tu vida, pero sí tengo claro lo desdichado que será tu futuro si no resuelves el problema de la ira. Dice el diccionario, ira, reacción emocional de hostilidad que trae desgracia tanto a nosotros como a otros. Saben que la ira tiene algunos pasos, el enojo, la bronca. Todo empieza con una irritación, le sigue la indignación. Irritación, indignación son cosas que pueden pasar desapercibidas, pero si sigo el proceso ya llega la ira, y la ira siempre se nota en aquel que la padece. Pero si el proceso no se para, de la ira paso a la furia. La furia es la pérdida del control de mis emociones. Y si el proceso sigue, llego a la cólera, que es la pérdida del control de mi físico. Irritación, indignación, ira, furia, cólera. En Estados Unidos estaban preocupados cuando daban la serie El Increíble Hulk. Hace poco esa serie se reprodujo en una película. Pero los que tenemos un poquito más de 45, 50, vimos cuando Bill Bixby, que era un muchacho tranquilo, se transformaba en el hombre verde. ¿Y por qué estaban preocupados en Estados Unidos? Porque la gente empezó a resolver los problemas poniéndose furiosos. Vieron que muchos de los que somos padres queremos que las cosas se solucionen en casa con 2 o 3 gritos. Pegamos 2 o 3 gritos y las cosas siguen como siempre. Las madres creen que volviéndose locas con los hijos solucionan los problemas con ellos. Y nos damos cuenta que no solucionamos nada. ¿Saben que el éxito en nuestra vida laboral, el éxito en nuestra vida de hogar, la podemos arruinar por la pérdida del control de nuestro temperamento? Todos somos agresivos, en mayor o menor medida. A veces la agresividad es útil. Es útil para terminar, por ejemplo, con una amistad que me hace mal, una relación que no funciona. La agresividad, la garra es buena porque muchas veces me permite conquistar, alcanzar cosas que yo no había imaginado. A veces es bueno enojarse con uno mismo y decir, ¿cuántas veces caigo en reiterados fracasos, en reiterados errores y pecados y me enojo contra mí mismo y doy los pasos necesarios para un cambio positivo en mi vida? Esa agresividad es buena. Pero hay otra agresividad que es mala, la ira no lo es. La ira es alto grado de agresividad, no es útil para nada, destruye. Hace poco veíamos en las noticias cómo en Tucumán unos vecinos capturaron un ladrón y lo mataron. En lugar de llevarlo a la comisaría, que era lo que correspondía, decidieron hacer justicia por mano propia, lo mataron a patadas. Y el diablo titula, hay pacto de silencio entre los vecinos. Ahora ustedes se imaginan, la ira trae culpa. ¿Saben lo que? Todo un barrio viviendo con culpa.
Esto es algo terrible. Está comprobado que el jugador de tenis que se le sale la cadena, que tiene bronca, que se enoja en medio del partido y que rompe la raqueta, se fue del juego. Y que en la mayoría de los casos le es imposible volver y empieza a cometer un error tras otro. Cuando uno lee la biografía, la historia de Roger Federer, quizás el tenista más grande de la historia, puede ver que en sus comienzos Roger era una persona muy colérica. Y perdía muchos partidos justamente porque a pesar del talento que tenía, los perdía porque se iba del juego, se enojaba y se iba del juego. Y el entrenador le dijo, mirá Roger, sos una persona muy talentosa, no vas a llegar lejos por más talento que tengas si no controlás tu ira. Cuando sobreviene la ira, cometemos los mayores errores en nuestra vida. Por eso es importante administrar las emociones. Y dice la Biblia, aprendan a enojarse sin pecar, porque el enojo es una emoción dada por Dios. No sean de las personas que se enojan por cualquier cosa. No sean de las personas que se enojan fácilmente. Y dice una palabra terrible que muchas veces no la tenemos en cuenta. Porque cuando se enojan fácilmente, están dando cabida, lugar al diablo. No dejen que el diablo, no le den al diablo la oportunidad de dividir, porque el diablo siempre quiere dividir. No dejen que el diablo haga su obra de destrucción. No dejen que el diablo les arruine la vida, porque el diablo quiere destruir relaciones y ustedes tienen que edificar relaciones. Ahora, ¿saben que la ira, el enojo aparece cuando acumulamos bronca? Y más bronca, y más bronca, hasta que en un momento estallo en ira. Y exploto. ¿Explotaste alguna vez? ¿Hace poquito explotaste por algo? ¿Saben que el resultado del enojo, de las emociones que no están bien administradas, bien equilibradas, es la culpa? Después de un estallido nos sentimos mal. ¿Viste cuando estallaste contra tus hijos? Cuando le gritaste, ¿para qué te tuve? Sí, alguna vez como madre quizás le dijiste eso. Pero el resultado de esto, cuando actuamos así con nuestros hijos, tenemos tanta culpa que después terminamos haciendo cosas que no tenemos que hacer. Por ejemplo, le damos más dinero que el que tenemos que darle. ¿Sí? Para alivianar esa culpa que tenemos por lo mal que nos portamos o por lo mal que los tratamos o por todas las cosas que le dijimos, le preparamos alguna comidita especial. Le damos y estamos aceptando cosas que quizás no debiéramos aceptar. Saben que en psicología el proceso se llama pico valle porque uno empieza a acumular y va subiendo como una montaña hasta que uno estalla. Y después está tranquilo, hasta que vuelva a estallar, se inicia el proceso nuevamente. Una de las peores cosas que nos puede pasar en la vida, uno de los mayores impedimentos que tenemos para aprender cosas en la vida, es creer que ya sabemos todo. O pensar que yo me enojo porque los otros me hacen enojar. En realidad no soy yo el que tiene el problema. El problema es la fuente de mi enojo. Yo me enojo por tal y cual cosa. Había una señora que fue al médico con las 2 orejas quemadas. La atiende el médico y dice, la verdad señora, es algo muy raro. La verdad, nunca atendí un caso así. ¿Por qué tiene las 2 orejas quemadas? Dice, mire, yo estaba planchando mirando la tele. Y sonó el celular. Y en lugar de agarrar el celular para atenderlo, me puse la plancha en la oreja. Dice, señora, sí, está bien.
le puede pasar a cualquiera. ¿Por qué tiene la otra oreja quemada? ¿Usted puede creer que el estúpido volvió a llamar? Cuando tratamos temas así, la culpa la tienen los demás. Este tema le vendría bien a un tipo que yo conozco que se le sale la cadena. Hay muchos enojos que tenemos adentro, internos, que nos hacen actuar de una manera diferente, que no es buena. Hay amarguras que tenemos adentro, que nunca las hemos confrontado. ¿Por qué estallamos? Porque estamos frustrados. Nos enojamos y muchas veces sucede que nos enojamos con las personas que tenemos más a manos y son las personas que más queremos. Y les echamos las culpas, les responsabilizamos por nuestros errores y frustraciones porque las cosas que teníamos planeado no salieron como nosotros queríamos que salgan. Estallamos también porque muchas veces no queremos parecer débiles. Hay personas que reaccionan exageradamente, llevan la agresividad al punto máximo porque no quieren que los demás lo traten de débiles. El tema es, ¿cómo me dice la Biblia que tengo que manejar la agresividad? Porque la Biblia dice que la sabiduría que viene de lo alto, en primer lugar, es pacífica. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de paz. La sabiduría que viene de lo alto es dócil, es bondadosa, es misericordiosa. Si tenés la sabiduría de lo alto, serás un hombre y una mujer de paz. En primer lugar, para manejar la agresividad tengo que analizar qué es lo que me hace enojar. ¿De dónde viene mi enojo? Mi esposa, mi esposo, mis hijos, el trabajo, la situación económica. ¿No será algo que me pasó hace tiempo atrás, que nunca lo confronté? ¿No será algo que me dañó profundamente en mi interior y que nunca lo traté? ¿Que lo callé, lo guardé? Hace un mes aproximadamente me suena el teléfono un adolescente llorando. Me dice, Miguel, estoy re mal. Y no paraba de llorar, no había forma de hacerlo parar de llorar. Y me decía, no puedo parar de llorar. Porque mi papá me destrata. Siempre me trata mal. Siempre tiene una palabra hiriente para mí. Y me dijo algo que, durísimo. Me dice, me es difícil amarlo. Porque yo le decía, tratalo bien. La respuesta amable calma el enojo. Me es difícil quererlo, Miguel. Y él mismo me dice, te pido por favor que hables con él. Qué increíble, a veces los hijos se preocupan más por nuestras cosas que nosotros de nuestros errores. Hay hijos que cargan en sus espaldas la responsabilidad de un hogar. Y saben que este pibito de 15 años me consiguió una audiencia con el padre. Pues yo le digo, mira, yo no tengo problema de hablar con tu papá, pero siempre que él quiera. Y me habló el papá a la semana. Y dice, vení a casa. Y hablamos. Y él me dice, ¿sabés lo que ocurre? Yo trabajaba un día en un lugar, estaba a cargo de una sección, tenía gente a mi cargo. Y un día le dije a uno de mis empleados que haga cierto trabajo, y él me dijo que quién era yo para mandarlo, y cuando me di vuelta, me pegó una trompada en la cabeza, me hizo caer, y cuando estaba en el suelo me pegó una patada. Y yo recuerdo ese incidente y a mí me agarra una bronca que me la termino agarrando con mis seres queridos. Puede ser que haya algo adentro mío que yo nunca lo saqué, nunca lo confronté. Hay hijos que están enojados con los padres porque los padres no lo escuchan. No lo escuchan. Hay mujeres que están peleadas con los maridos, están enojadas, porque dice, mi marido siempre toma decisiones sin consultarme. Hay mujeres que están enojadas porque siempre se callan. Y uno cree que no les pasa nada, y están ahí, y dicen, nadie me ayuda en casa.
y hacen todos los trabajos sola. Y tenemos que aprender a poner límites a las personas. Tenemos que aprender a decir que no, a no dar la razón si creemos que el otro no la tiene. A examinar, a analizar las cuestiones, porque esto me lleva a tener bronca. Para manejar nuestra agresividad, además de analizar qué es lo que realmente me enoja, tengo que aprender a hablar. Porque el que sabe hablar en la vida siempre gana. Porque el que es descuidado al hablar, siempre dice cosas que hiere a los demás y deteriora las relaciones y destruye las relaciones. Vieron que hay gente que dice, no, pero a mí, a veces hay gente que tiene un trabajo y un cliente los trata mal, dice, no, yo no me voy a dejar pisotear mis derechos y principios, pero está en juego tu trabajo, vos atendés bien al cliente, no importa si te tratan mal. Aprender a hablar. Tenemos que hablar, decir lo que sentimos, poner los límites antes que estallemos, pero hablar bien, decir las cosas bien, poner un valor fundamental en casa. Decir, acá en casa no se grita, hablamos. Por más que tratemos temas delicados, no vamos a alzar la voz. Una vez nos reunimos con los chicos y les dijimos, chicos, en casa no vamos a gritar. Aunque hablemos de temas delicados, vamos a hablar sin gritarnos. Y un día, cuando estábamos tratando un tema, yo me enojé con mis dos varones y cuando se me estaba por salir la cadena, Maxi me dice, pará, papá, ¿no dijiste que no hay que gritar? Ah, sí, tenés razón. Pero es así. Tenemos que aprender a hablar, pero hablar bien. Porque si yo guardo, vieron que hay gente que embotella todo el tiempo. Hay gente que dice, ay, yo no me enojo nunca. Y a veces es mentira porque embotella, encapsula sus emociones. Y cuando uno guarda y no dice las cosas bien y no habla bien, esto trae amargura y nos destruye por dentro. Miren, la ira es algo irracional. La persona que está enojada no puede pensar. Ha perdido la razón. Yo quiero decirte que la persona que está todo el tiempo estallando no genera empatía. Dice la Biblia, no te juntes con el rebelde. No te juntes con el iracundo. Me encanta el libro de Proverbios. Les animo a que lean el libro de Proverbios, capítulo 15, 17. Habla mucho de la ira. Dice, el hombre predispuesto a enojarse es alguien que está dispuesto a generar conflictos. Pero la persona pacífica siempre está tratando de evitar las rencillas. Proverbios 17 dice, el hombre que se enoja es como un hombre que rompe una represa. Las aguas se sueltan y después es difícil contenerlas. Te animo a que leas el libro de Proverbios. La ira es racional. Voy a provocar en los demás, si me enojo fácilmente, miedo. ¿Saben que hay hijos que le tienen miedo a sus padres? Tienen miedo de estar en su casa. Hay mujeres que tiemblan de miedo cuando escuchan las amenazas de su esposo. Muchos de nosotros estamos aquí y somos calmaditos. Ay, si el pastor me conociera lo loca que soy en casa. Lo terrible que es un hombre que ha perdido el control. Un toro enfurecido. Llena de miedo un hogar. Eso trae bronca, pero no afecto. Se me fue la mano, la empujé, le di una cachetada. Hombre que mató, leía de un hombre que mató a su bebé de 8 meses porque lloraba mientras él escuchaba música. Una incontrolable ráfaga de ira hizo que lo matara con sus propias manos. La ira no es broma, hay que admitirla. Ponerla bajo control, si no nos mata. Dice la Biblia que, y hay muchos psicólogos, dicen que para solucionar los estallidos de ira hay que salir a descargar. Dice, salga a correr, salga a caminar, practique voceo. Dice, practique voceo. Yo te escuchaba a un psicólogo que le decía a la mamá, dice, tengo un hijo muy violento,
es un loco que rompe todo. Dice, que practique voceo, que se descargue contra una bolsa y le pegue. ¿Saben que todas estas cosas son mentiras, hermano? Que esto genera más ira todavía. Porque los problemas que tenemos adentro se solucionan con soluciones de adentro, no con soluciones de afuera. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué estallo? ¿Por qué me enojo? Es curioso los consejos que da la gente. Thomas Jefferson, en su escrito Reglas para la Vida, dijo, si estás enojado antes de hablar, contá hasta 10. Si estás furioso, contá hasta 100. Pero ¿quién cuenta hasta 100? Nadie. Ni hasta 10 contamos. Mark Twain decía, era menos paciente que Jefferson, decía, cuando te enojas, contá hasta 4. Si te enfureces, blasfemá. ¿A quién escuchamos para administrar nuestras emociones? Para no herir. Para saber tener la sabiduría que es pacífica ante todo. Qué increíble la Biblia. Dice, desháganse de toda gritería, de toda maledicencia, de todo enojo. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué estoy frustrado? ¿Por qué estallo contra mi pareja, mis hijos, mi familia? ¿No tendré que ser sincero conmigo mismo y saber por qué me enojo? Saúl se enojaba con David. David toda la vida le hizo mucho bien a Saúl, pero sin embargo Saúl se enojó contra él. Y lo quiso matar en reiteradas oportunidades. ¿Por qué? Porque tenía celo de David. Judas, dice la Biblia, que un día se enojó porque María trajo un perfume de mucho precio. El perfume costaba 300 días de trabajo, casi un año, y lo derramó a los pies del Señor y dice que secó los pies del Señor con su cabello y él dijo, qué desperdicio. ¡Qué desperdicio! Y se enojó Judas. Pero la razón de su enojo no era que él quería a los pobres. Si hubiera vendido este perfume y le hubiéramos dado de comer a muchos pobres, él no se interesaba en los pobres. Él tenía un corazón ladrón, codicioso. Él pensaba, si nosotros hubiéramos vendido este perfume en 300 denarios, yo por lo menos me hubiera quedado con 200. Entonces a veces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué es lo que realmente me enoja? Me enoja que mis hijos no me obedezcan. Me enoja que mis hijos no reconozcan mi autoridad, pero quizás nunca le pusiste límites. Mi esposo no me valora. Hay esposos que dicen, en casa mis hijos y mi esposa no reconocen todo lo que hago por ellos. Entonces estallo. Y esto arruina a mí primeramente, destruye mi relación con los demás. Dice la Biblia que los principales líderes religiosos estaban enojados con Jesús porque Jesús sanaba el día sábado. ¿Realmente estaban enojados porque Jesús sanaba el día sábado? No, estaban enojados porque Jesús hacía milagros y ellos no. Tenían el corazón lleno de celos, de envidia. Hay muchos que están enojados porque no admiten el éxito de los demás. Les molesta. Y hasta que no admitas eso, el Señor no te va a sanar. Ser sincero con vos mismo, para que Dios pueda sanarte de la bronca y el enojo. Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que pasa realmente por dentro. Un día el general sirio, Naamán, un hombre muy poderoso, dice la Biblia, que a pesar de su poderío estaba enfermo de lepra. Se enteró que el profeta Eliseo lo podía sanar, fue a verlo. Eliseo ni siquiera salió a verlo, pero le dijo, bañate 7 veces en el río acá de Israel y serás limpio. Y él dijo, ¿me voy a bañar en este río sucio? Si yo, donde vivo, tengo ríos mucho más limpios. Y los sirvientes le dijeron, ¿pero qué te cuesta? ¿Qué te cuesta bañarte 7 veces acá si vas a ser sano de tu lepra? ¿Cuál era el problema de Naamán? ¿Que el río estaba sucio? No. El problema no era que el río estaba sucio. ¿Cuál era el problema de Naamán? Su orgullo. Muchas veces nos mentimos a nosotros mismos.
Decimos una cosa, pero pasa otra totalmente diferente por dentro. ¿Qué es lo que me frustra? ¿Qué es lo que me enoja? Hay algo internamente que me enoja, que me frustra. Dice Salmo 37:8, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites porque esto conduce al pecado, conduce al mal. Hay que parar el proceso antes que siga. Efesios 4:31 lo leímos, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todo gritería, toda maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Maldecir, insultar. Y toda malicia. Este pasaje dice claramente que tenemos que sacarnos, quítense. Tenemos que sacarnos la ira de encima. Esto no es una tarea de Dios, es una tarea mía, es responsabilidad nuestra. Quítense. Quiten la amargura, quiten el enojo, la gritería. Administren la agresividad que tenemos. Aprendan a poner límites, a decir las cosas en el momento correcto, para no acumular bronca y después explotar. Quiero decirte algo en esta mañana, si no manejamos nuestra ira interior, esto me va a sacar de los propósitos de Dios. No puedo servir a Dios si soy una persona que se enoja fácilmente. No puedo. No puedo servir a Dios si no sé controlar mi temperamento. Moisés era el hombre más manso de la tierra. Pero el hombre más manso estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, las 2 tablas de la ley, las tablas con los 10 mandamientos, tablas que fueron escritas por el mismo dedo de Dios. ¿Saben lo que es traer en las manos 2 tablas que están escritas por el dedo de Dios? ¡Qué responsabilidad! ¡Qué temor! ¡Qué privilegio! Pero cuando baja del monte donde estuvo con el Señor tanto tiempo, vio al pueblo judío sumido en la idolatría, adorando un becerro de oro, en lugar de estar adorando a Jehová de los ejércitos. Y dice que se enojó tanto, que se indignó tanto, que rompió las tablas de la ley. Dios le dijo a Moisés, un líder que se enoja no sirve para mí. Volvé arriba, te tengo que dar las tablas de nuevo. A veces somos nosotros mismos los que nos ponemos tapas. A veces yo mismo me pongo una tapa que me impide crecer en la vida. Y el enojo muchas veces es una tapa que me pongo yo mismo en mi carácter, porque estoy amargado, porque no me tuvieron en cuenta, porque no se acordaron de mí, y estoy resentido, y estoy amargado, y estoy enojado. Dice la Biblia que si hay alguien que está interesado en hacer justicia es el Señor. La ira del hombre no actúa, la justicia del Señor. Cuando vos te enojás y no dejás que Dios intervenga, Dios dice, vos te metés, yo me corro. Vos te enojás, la ira del hombre no actúa, no opera la justicia de Dios. Dios no hace justicia cuando nosotros nos enojamos. ¿Cómo me quito la ira esta mañana para terminar? Me sacaron el reloj allá. Ahí lo tenemos ahí. ¿Saben? Dice, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Este es un pasaje que lo conocemos mucho. ¿A quién tengo que darle una palabra amable? Al que me agrede. Pero a veces somos nosotros mismos los que nos tenemos que dar una palabra amable. Porque nosotros somos los que nos echamos leña al fuego. A veces tenemos un pensamiento en la cabeza y en lugar de darnos una palabra amable que nos calme, dejamos que ese pensamiento crezca y de repente ese pensamiento me di tanta manija que estallo. Porque dejé que ese pensamiento crezca y se acabó. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado.
Entonces muchas veces los que nos tenemos que dar una palabra amable para calmar el enojo somos nosotros. Respondete amablemente, no eches leña al fuego. Dice Proverbios 15:22, la lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los sabios escupe, ¿qué dice? Necedades. El Señor le dio al profeta Jonás una plantita para que le dé sombra. Dios le dijo a Jonás, Jonás, andá, predicale la palabra a los ninivitas. Allí hay 120.000 personas paganas que no me conocen, andá, hablales. Jonás no quería ir porque dice, si yo voy se van a arrepentir y no quiero, Señor, que perdone a los de Nínive. No quiero. Son malos. Y cuando va, el Señor le hace crecer una calabacera, una plantita, y él se refresca porque era un día caluroso. Pero la plantita se secó. Se secó y además de secarse, le quitó la sombra. Dice que un viento solano, un viento caluroso golpeaba en la cara y se enojó Jonás. Y Dios le dijo una pregunta que nos hace a todos nosotros en esta mañana. Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Dios te dice en esta mañana, ¿está bien que te enojes tanto por eso? Y Jonás dijo, sí, me muero de rabia por la plantita. Jonás, vos te enojás por una plantita que se secó y yo estoy preocupado por 120.000 personas que no me conocen. Dios nos enseña a dar respuestas amables porque Dios lo podría haber fulminado a Jonás. Cuando él le dice, sí, estoy muerto de rabia. Dios le dice, Jonás, no me entendés, yo estoy preocupado por 120.000 personas y sus animales, y vos te preocupás por una plantita que se secó. Miren, todos los seres humanos tenemos que aprender a dar respuestas amables para vivir con una buena actitud. Necesitamos levantarnos cada mañana y decir, Señor, en tu nombre voy a vivir con una buena actitud. Tengo que aprender a confiar en vos. Nadie me dijo que la vida va a ser todo color de rosa. Y en las buenas y en las malas, tengo que aprender a confiar en vos y a darte las gracias y a adorarte. Amén. Vivir todos los días con una buena actitud. Un día Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Saben por qué estaban en la cárcel? No porque robaron. Habían predicado el evangelio. Y los metieron en la cárcel. Se podrían haber enojado, se podrían haber frustrado, podrían haber dicho, Señor, ¿te parece? Predicamos en tu nombre y de esta manera nos pagás, que la gente nos meta en la cárcel. Y decidieron, Pablo y Silas, ¿qué hacemos? ¿Nos enojamos, nos frustramos? No, cantemos alabanzas al Señor. Y en medio de su frustración se pusieron a cantar himnos. Dios envió un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. Quiero decirte en esta mañana que cuando estés en medio de tu frustración, de tu enojo, en lugar de ponerte mal, aprendas a adorar a Dios. Dios mandará un terremoto y abrirá las puertas, la cárcel de tu frustración, y tu enojo va a quedar sepultado. Amén. ¿Qué pasa si empezamos a probar cada vez que estamos mal de adorar el nombre del Señor? Y el Señor va a enviar un milagro. Y va a enviar una respuesta sobrenatural. No lleguemos al límite de decir, me colmaron la paciencia. No aguanto más porque después estallamos y la culpa me lastima. Estoy convencido, hermanos, que Dios nos premia con bien y con buenas experiencias cuando nos movemos con alegría. Escuchaba a un matrimonio que decía, fuimos de vacaciones con la familia, cuando llegamos al lugar que habíamos alquilado por internet, era un desastre. Las fotos no eran las que nos habían puesto en internet. La cucaracha más chica no se baba mate. Pero elegimos no ponernos mal. Fuimos al dueño del hotel, le dijimos, mire, señor,
no es lo que nosotros queríamos para pasar las vacaciones. Se lo dijimos bien. El tipo nos entendió, nos reconoció que las fotos de internet no tenían nada que ver con la realidad. Salimos, dijimos, gracias, Señor. A los pocos kilómetros encontramos un lugar más barato que el que habíamos alquilado. La pasamos genial y creo, dice este hombre, que Dios nos premió porque siempre mantuvimos la alegría y la buena actitud. La elección es nuestra. Si nos sentimos ofendidos porque las cosas no salen como queremos, viviremos toda la vida bajo el filo de la ira. Pero dice la Biblia que un corazón alegre es una buena medicina. Dice Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Una de las grandes victorias personales que uno puede lograr en la vida es el control de nuestro temperamento. Aprendamos a ignorar las pequeñas diferencias. Si ves que un desacuerdo se acerca, escapate. No te rodees de gente rebelde, porque me voy a volver rebelde e iracundo. No aprenda sus mañas, dice la Biblia. Refrena la lengua, porque la única herramienta que se afila con el uso es la lengua. Dios te bendiga en esta mañana. Cerramos los ojos. Señor, te agradecemos por tu bondad para nuestras vidas. Muchas veces nos hemos enojado contigo porque las cosas no salieron como nosotros queríamos. Gracias, Señor, porque no nos has respondido conforme a nuestro actuar. Gracias porque no nos pagas conforme a lo que merecemos. Gracias por tu misericordia. Señor, ayúdanos a no ser duros con los demás. Ayúdanos a tener un ojo misericordioso, compasivo. Ayúdanos a ponernos en los zapatos de los demás. Queremos, Señor, que nos libres de la ira, del enojo, de la furia, de cosas no resueltas. Señor, te pedimos que examine nuestro corazón en esta mañana y cualquier herida que haya en nuestro interior, si hemos sido maltratados, si hemos sido despreciados, si hemos sido abandonados, y todo eso generó en nuestro corazón un enojo, una amargura que llevamos de por vida, que se nota en nuestro rostro y en nuestro andar de cada día. Señor, te pedimos, por la sangre de Cristo el Señor, limpianos por dentro, Señor. Sanad nuestras heridas. Ayúdanos a controlar nuestras emociones en tu nombre, Señor, para la gloria de tu nombre, y que usemos esa agresividad, ese enojo para cambiar las cosas que están mal, para terminar las cosas que muchas veces empezamos y no terminamos. Señor, bendecí a tu pueblo en esta mañana. De todo corazón te pido que apoyes tu mano de bendición sobre cada una de nuestras cabezas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.